Buenas tardes, amigos, familia Vino Nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan, ese honor que nos dan de dejarnos entrar a la intimidad de sus hogares. Amados, es un verdadero privilegio el poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra de Dios. Y a la enseñanza, mis amados, de hoy tiene por tema anunciando la gloria de Dios. Nuestro pasaje, fundamento bíblico, es la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 11. El propósito de esta enseñanza, mis amados, es: número 1, es conocer qué es la gloria de Dios. Número 2, entender que fuimos creados para anunciar la gloria de Dios. Y número 3, vamos a ver 3 aspectos que encontramos en el mensaje que anunciamos. Y para dar inicio a nuestra enseñanza, les pido por favor me acompañen a hacer una oración. Padre, gracias te damos por este hermoso tiempo, Señor. Gracias, Señor, por estos cantos maravillosos que nos introducen ante tu presencia, Padre. Que sea tu glorioso Espíritu Santo derribando todo aquello que estorba, todo aquello que quiere, Señor, robar tu bendición al corazón de cada uno de mis hermanos. Te pido que tu glorioso Espíritu Santo traiga iluminación a los ojos de nuestro entendimiento, que renueves nuestra mente y que santifiques nuestro corazón, Señor. Que tu palabra traiga ese acobijo, ese abrazo, traiga libertad, traiga sanidad. Que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, por la cual tú lo has enviado, Señor. Prepara esa tierra de nuestro corazón para que la semilla de tu palabra caiga en esa tierra y dé su fruto en su debido tiempo, Padre. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos. Permíteme solamente ser el instrumento, y toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración son para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amados, en verdad que es una gran responsabilidad, pero también, amados, es un gran privilegio de toda persona que anuncia, que predica, que proclama o habla la palabra de Dios. De todo aquel o de toda aquella persona que comunica el evangelio de Jesús. Y en este texto, amados, el apóstol nos dice que el apóstol nos exhorta y nos anima a glorificar a Dios. Dios no solo con lo que anunciamos, amados, nos anima y nos exhorta a glorificar a Dios con nuestra manera de vivir, con nuestro estilo de vida. Uno de los principales aspectos del que anuncia, del que predica, del que proclama o habla del evangelio es comunicar a las personas quién es Dios, de sus atributos, de su santidad y de su soberanía. Hoy en día la mayoría de los predicadores no nos dicen quién es Dios, no nos dan una presentación bíblica de un Dios que es santo y que aborrece el pecado. Son muy pocos los predicadores que efectivamente están anunciando sobre quién es Dios. Y saben, amados, todos aquellos que enseñamos la verdad de Dios a otros, debemos de enseñarla de una manera reverente, a fin de que las personas que la oyen respeten la palabra de Dios. No confiando en nuestras propias fuerzas, sino en el poder que Dios da a través de su glorioso Espíritu Santo para hacer su voluntad aquí en la tierra. También, amados, cuando nosotros usamos nuestros dones como Dios lo indica, es cuando Dios es glorificado, porque esa es la meta de todas las cosas. Y para profundizar en esta enseñanza, acompáñenme a nuestro pasaje fundamento bíblico, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra inspirada, inerrante, infalible de Dios: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, los hijos de Dios
Los cristianos nacidos de nuevo debemos anunciar, debemos comunicar, predicar, proclamar, hablar la gloria de Dios para la gloria de Dios. Si no, mis amados, simplemente vamos a hablar. Y si fallamos en anunciar, en comunicar, proclamar o hablar la gloria de Dios, hemos venido a ser como esos predicadores religiosos. Si no anunciamos o predicamos la gloria de Dios, simplemente somos entretenedores de personas. Hemos convertido este lugar de reunión en un centro de entretenimiento. Pero si anunciamos, predicamos, proclamamos o hablamos la gloria de Dios para la gloria de Dios, entonces somos verdaderos predicadores, quienes median la gloria de Dios con aquellos que nos escuchan cuando anunciamos, predicamos, proclamamos o hablamos la palabra de Dios. La pregunta es, mis amados, ¿qué es esto de la gloria de Dios? Encontré una definición del pastor, maestro, predicador, evangelista John Piper, y él define la gloria de Dios como la belleza y grandeza infinita de las diversas perfecciones de Dios. La belleza infinita enfocándose en la manifestación de su carácter, su dignidad y sus atributos. Todas sus perfecciones y grandezas son hermosas como son vistas, y hay muchas de ellas. Y lo ejemplifica con el Salmo 19. Los teólogos, los eruditos y los estudiosos de la Biblia, amado, han diferenciado dos aspectos de la gloria de Dios. El primer aspecto de la gloria de Dios es la gloria intrínseca de Dios. Esta gloria intrínseca de Dios, amados, es la sustancia y la suma de todo lo que Dios es. Es el alfa y la omega de su ser divino. Es todo lo que todos sus santos atributos poseen. Es la plenitud de su carácter perfecto, y no le podemos añadir a la gloria intrínseca de Dios. Dios es quien es. No podemos nosotros minimizar su gloria intrínseca, porque Dios no cambia. Dios es inmutable, así que su gloria nunca se va a aumentar y nunca se va a disminuir, amados. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14, dice: yo soy el que soy, y ese es el nombre del único y soberano Dios. En el Salmo capítulo 90, verso 2, dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En otra versión dice: desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y esta, amados, es la gloria intrínseca de Dios. Y la gloria intrínseca de Dios, amados, es principal y primordialmente encontrada en la palabra de Dios escrita. Aquí, amados, en la Biblia, la Sagrada Escritura. Cuando nos paramos y anunciamos, predicamos, proclamamos o hablamos la palabra de Dios, a medida que abrimos la Escritura, amados, estamos develando la gloria intrínseca de Dios. La gloria de Dios es constantemente referida en la Escritura como el brillo de la persona de Dios. La Shekinah, amados. En el libro del Éxodo, capítulo 33, verso 18 en adelante, nos dice que Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Dios hizo que pasara a un lado de Moisés como una luz que le hacía cegar. Esta es la gloria intrínseca de Dios. Esta gloria, mis amados, cada vez que se anuncia o que se predica, tenemos que develar para que los ojos de las personas sean alumbrados con la gloria de Dios. Esta gloria intrínseca de Dios, amados, brilla del anunciar, del predicar, del proclamar o hablar de la palabra de Dios. El segundo aspecto es la gloria adscrita de Dios. Y amados, esta es la respuesta correcta de la criatura hacia Dios cuando ve la gloria intrínseca de Dios. Ahí es donde nosotros respondemos y le damos gloria a Dios. Esta gloria a Dios, amados, es nuestra alabanza, es nuestra adoración, es nuestra devoción a Dios. Entre más contemplemos la gloria intrínseca de Dios, más y más vamos a atribuir gloria a Dios. Sí, mis amados, cuando anunciamos, predicamos, proclamamos o hablamos la gloria de Dios para la gloria de Dios, nuestra tarea es abrir el velo, anunciar y permitir que la maravilla de quién es Dios brille en las vidas de las personas desde las páginas de la Escritura. El Salmo 19 nos dice: los cielos cuentan, los cielos anuncian la gloria de Dios.
Eso es una revelación general, y esa revelación especial que hay en la palabra de Dios, amados, debe de alumbrar, debe de brillar, de resplandecer. A medida que abrimos la palabra de Dios, es estar abriendo el velo delante de los ojos de la congregación y anunciar las maravillas y la grandeza de nuestro Dios. Amados, ¿acaso hay algo más grande que eso? Claro que no, mis amados. Ahora, ¿qué es cuando uno anuncia, predica, proclama o habla la palabra de Dios? Es darle al hombre revelaciones de Dios a través de la iluminación por el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros anunciamos, predicamos o hablamos, amados, la palabra de Dios, es principalmente la proclamación de quién es Dios. Amados, cuando uno anuncia o predica la palabra de Dios, debe empezar con Dios, con una declaración de quién es Él. Debe ser un anuncio digno de Dios, de su poder, de su majestad, de su señorío, de su soberanía y de su gloria. Debemos de darle a las personas un sentido de Dios. No hay ningún tema más grande y más transformador que inspire más la adoración, ni que produzca más gozo, ni que produzca más evangelismo que el tema de Dios. Amados, debemos de estar comprometidos constantemente con la centralidad y la supremacía de Dios. Que esto sea lo verdadero en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vivir. Que nos enfoquemos en lo celestial antes que en lo terrenal. Que nos enfoquemos en lo eterno antes que en lo temporal. Que Dios sea el punto principal y más alto de lo que anunciamos, de lo que predicamos. Y para esto, mis amados, para esto debemos conocer la palabra de Dios y deleitarnos en ella. Así poder experimentar y contemplar esa gloria de Dios y así poderla darla a conocer. Amados, esto de la gloria de Dios es el trueno y es el relámpago de lo que anunciamos, predicamos, proclamamos o hablamos. Dios es la realidad más importante del mundo. Así que Dios debe ser exaltado, exaltando y magnificando siempre la grandeza de Dios, de tal forma que las personas que oyen lo que anunciamos, lo que predicamos, proclamamos o hablamos, puedan decir que han estado frente al brillo de la gloria de Dios. Amados, aquí en este texto veamos cómo se relaciona esto de lo que anunciamos o predicamos, proclamamos o hablamos. En el versículo 11 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, notemos 3 aspectos en el mensaje que anunciamos. El primer aspecto en el mensaje que anunciamos es lo que anunciamos. El segundo aspecto es cómo lo anunciamos y el tercer aspecto es por qué lo anunciamos. Y este primer aspecto es lo que anunciamos. Aquí en el versículo 11 el apóstol Pedro escribe esto: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí, mis amados, esta es una referencia al verso anterior, al versículo 10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Es decir, Dios da sus dones espirituales para anunciar, para predicar, para proclamar o hablar su palabra a aquellos que han sido dotados por Dios para hacer esta tarea. El apóstol dice: si alguno habla. Aquí, mis amados, no solo se está refiriendo a conversaciones diarias cristianas, sino se está refiriendo más aún a aquellos que han sido soberanamente encomendados con el don de enseñar, de predicar y de evangelizar con la palabra de Dios. El apóstol dice: si alguno habla. Y la palabra que se usa para hablar aquí, mis amados, es muy comúnmente usada para anunciar, predicar o proclamar. Esta misma palabra griega es usada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Y en este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20, dice que cuando Pedro y Juan estaban delante del Sanedrín, decían: no podemos parar de anunciar, de predicar, de proclamar, de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y aquí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 11, el apóstol dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Esto, mis amados, pasa solamente 3 veces en el Nuevo Testamento y esta es una de esas 3 veces. Las otras 2 veces son una referencia directa a la palabra escrita de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 2, amados, esa cita es una referencia objetiva hacia la palabra de Dios. Y lo que nos está diciendo es que la Escritura Sagrada contiene la misma voz de Dios, que la palabra de Dios es activa y más cortante que una espada de doble filo, y que la palabra de Dios proyecta la voz de Dios, que no es una voz audible, pero es más fuerte, es más potente que una voz audible y que penetra hasta nuestra alma. La segunda referencia, amados, directa a la palabra escrita de Dios es la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 13. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, su hijo en la fe, parafraseando, le dice: dale atención a la lectura pública de la Escritura, a la exhortación y a la enseñanza. Aquí es muy claro que el apóstol le dice a Timoteo que debe de dedicarse a la Escritura misma. La segunda referencia, amados, directa hacia la palabra escrita de Dios, lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. El apóstol le dice a Timoteo: anuncia, predica, proclama la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y sabes, amados, tú y yo no tenemos absolutamente nada que decir aparte de la palabra de Dios. A medida que anunciamos la palabra de Dios, debemos de estar abriendo ese velo de la gloria de Dios. El propósito de la palabra de Dios, amados, es revelar al Dios de la palabra. Y únicamente, amados, a medida que anunciamos la palabra, es Dios quien debe estar en el lugar de preeminencia. Él es el que debe estar adelante, Él es el que debe estar desplegado en toda su gloria. No hay otra forma, amados, de anunciar la gloria de Dios. Si anunciamos o hablamos cualquier otra cosa, amados, entonces nosotros estamos interrumpiendo, estamos estorbando la gloria de Dios. Pero si correctamente, amados, explicamos la palabra de Dios, entonces estamos poniendo a las personas en una posición que puedan ver y contemplar la gloria de Dios. Y a medida que hacemos eso, deseamos que el que escucha le responda a Dios. Nuestra meta no es darle solamente información, amados, sino ver vidas en transformación. Pero más aún, no solo es información, es adoración, es celebración en quién es Dios. Así que en ese sentido, mis amados, el que anuncia, el que predica, el que proclama o habla la palabra de Dios es quien pone a la luz la gloria de Dios y viene a ser el principal director de adoración. Quien lidera con la música es el segundo. Pero el principal y la mayor adoración que ocurre en la congregación es la adoración que ocurre bajo la explicación de la palabra de Dios. No hay ninguna canción que se pueda comparar a un buen sermón en su riqueza y en su tamaño. Pero solamente, amados, a medida que abrimos los tesoros de quién es Dios y de todo lo que Él ha hecho. El segundo aspecto es cómo lo anunciamos. No solo es lo que anunciamos, que son las palabras de Dios, sino cómo lo anunciamos. El apóstol Pedro aquí habla de dones de servicios, pero estos, al estar sujetos a la palabra de Dios, también son aplicados a la palabra. Y aquí está hablando de 2 categorías. Algunos son dones de hablar y otros son dones de servicio, de soporte. Pero lo que tiene que decir acerca de aquellos que sirven, amados, es que también es aplicable para aquellos que hablan. Aquel que sirve lo tiene que hacer con el poder que Dios da, con la fuerza que Dios provee. Ninguno de nosotros, amados, puede anunciar, predicar, proclamar o hablar en sus propias fuerzas. Nosotros hablamos más y mejor cuando somos débiles, porque estamos dependiendo únicamente de Dios. Cuando percibimos que somos fuertes en nosotros mismos, en realidad no dependemos de Dios como debiéramos. Y lo que esto nos recuerda es que a medida que hablamos, anunciamos, predicamos o hablamos, debemos de hacerlo con el poder y con la fuerza que Dios nos da.
Es decir, amados, solo podemos anunciar, predicar, proclamar o hablar la palabra de Dios en el poder que Dios da para revelar la gloria de Dios. Y esto, amados, nos habla del ministerio de Dios en el que anuncia, en el que predica, en el que proclama, en el que habla la palabra de Dios. En ese punto en que nos paramos en un púlpito, en una explanada, en una banqueta, amados, ahí nosotros debemos de estar conscientes de que no podríamos pararnos en ese púlpito, en esa explanada o en esa banqueta por sí solos. El Espíritu Santo tiene que estar ahí, amados. El Espíritu Santo debe de estar en el que anuncia a medida que comparte la palabra de Dios y devela su gloria. Y esa, mis amados, es nuestra confianza en Dios. También el poder ver que es Dios quien nos capacita con su omnipotencia para cumplir con la tarea que nos ha sido encomendada. También, amados, no olvidemos lo que el apóstol Juan escribe en su evangelio en el capítulo 15. Y eso nos debería de ser suficiente cuando Jesús nos dice, cuando Jesús nos recuerda, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús dice eso a sus discípulos antes de que Él los enviara al otro lado de la cruz, amados. Antes de que ellos fueran enviados a anunciar y a predicar el evangelio, Jesús les dice: ustedes no pueden hacer nada sin mí. Ustedes no se escogieron, yo los escogí. Así que Jesús, mirando hacia el futuro de su ministerio, sabía que ellos no podían hacer eso sin Él. Si no, mis amados, ¿cómo explicamos en que Pedro cobardemente no pudo defender la fe y negó 3 veces a Jesús? Después este mismo Pedro habla a miles de personas, a esa gente que unos días antes estaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. Aquí, amados, Pedro anunciaba la palabra de Dios con denuedo. La única explicación, amados, es que era el poder de Dios en Pedro. Dios le dio ese poder sobrenatural para anunciar, para hablar la palabra de Dios, y eso está al corazón de lo que Pedro está diciendo. Pedro mismo era un hombre que había experimentado este poder sobrenatural. Así que cuando uno se para a anunciar, a predicar, a proclamar o a hablar la palabra de Dios, amados, debemos de hacerlo como aquellos que inusualmente están conscientes de nuestra completa dependencia de Dios. Lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. El tercer aspecto es: ¿por qué lo anunciamos? A la mitad del versículo 11 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, amados, dice la Escritura: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. De tal manera, amados, que esta razón en que todas las cosas que hablemos en este contexto, a esto se refiere, que Dios sea glorificado. Si en lo que anunciamos o hablamos Dios está agradado, no importa a quién desagrademos. Y si Dios no está agradado, no importa a quién agrademos. Al final, mis amados, estamos llamados a satisfacer que Dios sea honrado, que la gente se levante, que honren y le den toda la gloria a Dios. Y saben, amados, Dios solo puede ser conocido a través de su Hijo Jesús. Sí, mis amados, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5, el apóstol escribe: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí el apóstol Pedro, amados, en su carta, versículo 11, escribe que Dios sea glorificado por Jesucristo, es decir, a través de quien Dios es glorificado. Y después dicen quién. Se puede referir a Jesucristo o se puede referir a Dios el Padre, pero Dios es mencionado 3 veces en este verso. Y así como este libro comienza, esta carta comienza, así termina con una doxología, mis amados. Estas mismas palabras dadas a Dios, a quien le pertenecen la gloria, una gloria escrita, son las palabras de Dios habladas. Y nosotros venimos a ser como boca para las palabras de Dios, y que Dios habla a través de su palabra. Y continúa el texto diciendo: a quien pertenecen la gloria y el imperio. Aquí, amados, imperio significa un poder maravilloso, un poder absoluto, soberano del Dios Todopoderoso, que aún
Satanás, amados, está bajo su poder, está bajo su control. Y casi al final del versículo dice por los siglos de los siglos. Esto es que Dios nunca va a ser removido de su trono, nunca va a ser sucedido. No hay un plan de sucesión para Dios, amados. Y el texto termina diciendo amén. Y esto significa así sea, un sí Dios, un sí Señor, estoy de acuerdo. Y esto, mis amados, es para todos aquellos que comparten, que predican, que proclaman o hablan la palabra de Dios con ese don que Dios nos ha dado. Debemos de tener, amados, una perspectiva grande de Dios. No podemos anunciar, predicar, proclamar o hablar de la gloria de Dios y tener una teología baja, una teología superficial donde se maquille un que otro versículo. No, mis amados, debemos de saber sana doctrina, saber y conocer los atributos de Dios, conocer los nombres de Dios, conocer las obras de Dios, conocer los decretos de Dios, conocer la providencia de Dios. Debemos de conocer la santidad de Dios, de conocer la soberanía de Dios. Debemos de conocer la autoexistencia de Dios. Debemos conocer la inmutabilidad de Dios. Debemos de conocer que Dios no cambia en sus palabras, conocer que Dios no cambia en su salvación, que Dios no cambia en sus juicios. Debemos de conocer la misericordia de Dios, conocer la justicia de Dios, conocer la ira de Dios. Debemos de entender muy claramente, amados, lo que dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Es decir, amados, que Dios es el arquitecto de todas las cosas, que todas las cosas vienen de Él, que Dios es el administrador, el sustentador y la fuente de todas las cosas. No podemos anunciar la gloria de Dios con todo su esplendor si tenemos un Diosito, un Dios pequeño. No, mis amados. Debemos de mover, de develar la cortina y permitir que todo el consejo de Dios brille, alumbre, resplandezca en toda su gloria, para su gloria, no para nuestro aplauso, no para nuestro reconocimiento, no para hacer el papas fritas. No, mis amados, cada narrativa en la Biblia, Dios es el primer lugar, amados. En cada mandamiento en la Escritura, Dios es la autoridad que ha dado ese mandamiento. Para cada proverbio, Dios es la sabiduría de este proverbio. Él es el que revela y cumple toda la profecía. Él es el objeto de toda la adoración. Él es el autor de toda la doctrina. Él es la mano invisible controlando cada providencia. Amados, no podemos dejar de ver a Dios en todas las cosas, aún en las cosas más pequeñas e insignificantes. Ahí está la mano de Dios, amados. Y saben una cosa, amados, que el miembro más olvidado de la Trinidad es Dios el Padre. En estos últimos tiempos se le ha dado mucho énfasis a Jesús y al Espíritu Santo. Y créanme, lo digo aquí públicamente, no se puede argumentar en contra de esto, amados. Pero el que sí se ha dejado fuera muchas veces de lo que anunciamos, predicamos, proclamamos o hablamos es quien envió a Cristo, quien envió al Espíritu Santo, quien es el autor de los decretos eternos, quien es el autor del Evangelio, quien mantiene todas las cosas. Esto lo podemos encontrar, amados, en la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dios el Padre, amados, es quien sustenta todas las cosas, y en cada sermón debe ser en realidad un servicio de coronación donde estamos coronando la grandeza y la soberanía de Dios. Esta es la razón por la que el que anuncia o habla la palabra de Dios es el principal adorador, y esta adoración debe ser dirigida al honor y para la gloria de Dios. Las personas que nos oyen, amados, deben de ver en nosotros, cuando anunciamos la palabra de Dios, a Cristo mismo. Y ya para aterrizar el mensaje, amados, abróchense sus cinturones. Cada exhortación, cada imperativo, cada aplicación debe de estar enraizada en Cristo mismo, de manera que nosotros mismos ponemos enfrente la gloria de Dios. Y que las personas puedan responder a esta gloria de Dios en el poder que Dios da. Que caminemos en una forma digna del Evangelio, en la fuerza que Dios da. Que nos amemos unos a otros, familia Vino Nuevo, en la fuerza que Dios nos da.
que anunciemos, que hablemos y vivamos la palabra, familia, Vino Nuevo, en la fuerza que Dios nos da. La mayor cosa, amados, que podemos hacer es anunciar la gloria de Dios, es revelar la gloria de Dios, que en realidad es revelada en la persona de su Hijo Jesucristo, quien ha venido a cumplir la voluntad de Dios y hacer la obra de Dios. Y saben, amados, quizás podemos ser los menos dotados, pero llenos del Espíritu Santo y guiados por Él, podemos exaltar y dar a conocer y glorificar a Dios más que nadie. Debemos estar preocupados de que Dios brille en los púlpitos con su luz y gloria brillante. Amados, no queremos que nos digas, wow, qué gran sermón, qué buena palabra, brother, te la rifaste. No, amados, no queremos oír eso. Queremos oír que digas qué gran Dios tenemos. Dios está siendo más grande y más maravilloso en mi vida. Ese es el Dios que yo tengo. Porque todo en la iglesia, amados, todo en la iglesia debe ser para la gloria de Dios y solo para la gloria de Dios. No para tener una iglesia bonita, no para tener una iglesia famosa. No, mis amados. Porque la razón principal de la existencia de la iglesia es revelar y afirmar la gloria de Dios sobre la tierra. Así que todo lo que hagamos debe de ser para agradarlo a Él, para honrarlo a Él y para glorificarlo a Él. Por lo tanto, amados, debemos anunciar, hablar para su aprobación, porque adoramos al único y soberano Dios que reina y gobierna en los cielos. Por lo tanto, amados, la adoración que le traemos a Él debe ser intrínsecamente agradable a Él. Si agrado a Dios, no importa a quién desagrade, y si desagrado a Dios, no importa a quién agrade. ¿Sabes por qué? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos, amados. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, mi Dios, y aumentar tu misericordia cada día, Señor. Oramos que tu palabra traiga luz, que tu palabra, Señor, llegue al corazón de todos aquellos que la han escuchado, mi Dios, y dé fruto, Padre. Que los anime, que traiga sanidad, que traiga salvación, que traiga, Señor, ese acobijo, ese abrazo, Señor, que solamente tú puedes dar en los tiempos difíciles, Padre. Confiamos en ti está puesta nuestro corazón, nuestra esperanza, Señor. No tenemos a dónde ir, sino solamente a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a llevar por obra tu palabra y a dar el fruto que tú esperas que demos, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados, muchas gracias por su atención, gracias por su tiempo. Reciban un fuerte abrazo, les amo, nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.